¿Qué tal, amigas y amigos del Engranaje? Como siempre es un placer para mí estar en un episodio más con ustedes. Soy Julián Servín y pues muchas gracias a todos los que nos siguen escuchando aquí en su podcast El Engranaje. Ya el día de hoy tenemos un tema bastante interesante. Está conmigo el doctor Sergio Aguilar. Muchas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros en El Engranaje. Muchísimas gracias por la invitación. No, al contrario, muchas gracias. Y pues bueno, el tema que nos compete aquí es el tema de la ergonomía, pero antes de entrar a ese tema quisiera que nos pudiera platicar un poquito más acerca de lo que usted hace, un poquito que la gente que nos escucha pues pueda conocerlo un poquito más. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, de entrada yo soy médico especializado en medicina del trabajo. Ya tengo de ejercer algo más de 30 años. Y bueno, pues el enfoque de la medicina del trabajo es justamente en los riesgos que puede haber en los diferentes centros de trabajo. Pueden ser empresas como industrias de todo tipo, ¿no? Manufactureras, petroleras, laboratorios, etcétera. Y también en otro tipo de centros de trabajo como son los de servicios, ¿verdad? Como son supermercados, etcétera. Entonces, yo me dedico ya desde poco más de 30 años a la medicina del trabajo y particularmente a la ergonomía. Tengo ya cerca de 25 años en esto. Perfecto. Oh, pues desde luego es justamente para lo que estamos aquí. De hecho, le pusimos productividad sin desgaste. El secreto está en la ergonomía. ¿Por qué? Porque pues justamente el tema es... muchas veces nosotros, los propios colaboradores, aquí nosotros representamos a la industria manufacturera, y pues luego hay esta cuestión de que a veces los colaboradores se sienten a lo mejor con cierta fatiga o se detecta que hay un rendimiento que no está siendo el más productivo y se lo podemos atribuir a cuestiones más profundas. A lo mejor se piensa luego en el trabajo que hacen sí, pero hay esta parte justamente de la fatiga porque a lo mejor el entorno de trabajo no está siendo lo más funcional y correcto para el tema, desde la parte física hasta incluso pues la parte mental, que ahí también son otros temas. Entonces quisiera que nos pudiera decir como primero de entrada qué es la ergonomía para que podamos entenderlo así de una manera sencilla. Bueno, la ergonomía la podemos encontrar para que sea yo más explícito en todo aquello que las personas usamos. En los diseños de una cuchara, de una herramienta, están diseñados con base a características, llamamos nosotros antropométricas, de las personas. El tamaño de un calzado, de una camisa, está en función de las dimensiones del cuerpo humano, pero también en la parte funcional del cuerpo humano. Entonces es ahí en donde la ergonomía busca armonizar o equilibrar, por un lado, hablando ya de la ergonomía en el trabajo, las tareas que están realizando los trabajadores para precisamente evitar lo que acabas de mencionar, la fatiga. La fatiga es hoy por hoy un tema muy importante, está tomando relevancia para muchas empresas porque justamente los seres humanos tenemos una pila, ¿verdad? Cuando descansamos bien, nos sentimos con la energía suficiente para ir a trabajar o realizar alguna actividad. Pero conforme va pasando el día, las horas, estar gastando esa energía, llega un momento en que ya se agota. Entonces aquí el tema de la ergonomía lo que busca es equilibrar justamente las cargas, tanto físicas como mentales, que representa una tarea o un trabajo, para que la persona, aún saliendo de esa tarea de trabajar, todavía tenga energía suficiente para hacer otras cosas ya en su tiempo libre, ¿verdad? Entonces sí es bien importante que el objetivo de equilibrar o de hacerlo más asequible el trabajo a las funciones del cuerpo humano, a la anatomía propiamente, también es con el objeto de la productividad, definitivamente, que es muy importante en el trabajo, pero también que no exista un riesgo a la salud, propiciado por a veces sobreesfuerzos, por ejemplo, ¿no? Okay.
Sí, Entonces, no sé si me expliqué a grosso modo es lo que busca la ergonomía. no, no, claro, creo que quedó bastante claro este tema desde la parte de que todo esté hecho pues justamente a las medidas del cuerpo humano y que incluso Ujú. pues aún así que aunque existan ciertos como estándares de cómo es que se deben de construir o de realizar ciertas, pues prácticamente todo lo que nos rodea, sobre todo en temas desde una oficina, una industria justamente, Ujú. pues también todos los cuerpos son diferentes, ¿no? Y también Sí, sí. hay bastantes variaciones. Y justamente quisiera hacerle la siguiente pregunta sería como, ¿qué industrias presentan mayor riesgo ergonómico dentro de su experiencia? ¿Cuáles son con las que pueda compartir o detectar de que pues a lo mejor tienen más problemáticas en este Ujú. tema? Claro que sí. Mira, un efecto visible de la falta de ergonomía es cuando se sobrecarga el cuerpo humano, la resistencia que tiene el cuerpo humano, el sistema osteomuscular principalmente. Entonces, la industria de la construcción, las Claro. industrias donde se realizan manejo de cargas, eh, se tiene como consecuencia lesiones musculoesqueléticas en la espalda principalmente, lumbalgias, pero también las industrias que se dedican a electrónica, las electrónicas, Ujú. que realizan muchos trabajos finos, sobre todo mujeres que las emplean en las maquiladoras. Ok. Entonces, ahí movimientos repetitivos que van ocasionando luego inflamación, principalmente a nivel de las manos, las muñecas, el síndrome del túnel del carpo, es una de las Ujú. lesiones principales que se dan. Entonces, digamos que son, a grosso modo, las industrias que requieren mucho manejo manual de cargas o movimientos repetitivos, como la que mencioné, ¿no? Ok. Sí, desde luego, industrias que justamente su propia labor debía representar de por sí un tema de alto riesgo, Ujú. por sí mismo, por la actividad en sí, y pues que bueno, a esto le agregamos justamente este tema de tareas que suelen ser bastante exigentes para el desgaste del cuerpo. Hay también, o más bien, esto es opinión general, Sí. no quiere decir que usa exactamente, pero hay muchas empresas que luego ven el tema de la ergonomía más como un gasto que una inversión. ¿Por qué cree que pase esto? Pues es que lo que ocurre en muchas empresas, y tristemente podamos hablar de empresas nacionales, eh, generalmente familiares, lo ven como un gasto y no como una inversión. Eh, Hay muchas evidencias de estudios de los beneficios que tiene la ergonomía hacia dos grandes objetivos. Uno es hacer eficiente el sistema de producción. Y para eso el ser humano es la pieza fundamental, ¿no? La parte fundamental de un sistema de producción. Todavía, ¿verdad? Ujú. Hay robots actualmente que ya vienen a suplir algunas funciones de las personas, pero bueno, seguimos en una época en donde todavía se requiere de la fuerza del ser humano o de la inteligencia. Entonces, claro, cuando este sistema sobrepasa las cargas de, que son para este cuerpo humano, pues se puede empezar a desgastar y generar entonces las lesiones. Y ahí es donde vienen las consecuencias también para las empresas, para las industrias, incapacidades, rotación de personal y todos estos costos impactan en general al producto, a la productividad. Y a veces el empresario no ve esto, lo ve como un gasto. Sin embargo, también hay otro tipo de empresas que ya se han familiarizado con la ergonomía y apuestan a la ergonomía porque han visto que entre más eficiente es el sistema, también disminuyen los riesgos de salud a las personas y con esto se evitan todos estos gastos que ya mencioné. Incluso hay lesiones permanentes, ¿no? Que ya queda secuelas en las personas y todo esto impacta a través de la prima de riesgo de trabajo, Ujú. ¿no? Entonces eso se necesita conciencia de parte del empresariado para ver la ergonomía realmente como lo que es, ¿no? Como Ujú. una disciplina que les va a ayudar a mejorar sus sistemas de trabajo
y a mejorar también la salud, evitando la fatiga y con ello los errores humanos. Excelente, muchas gracias por su explicación, porque justo de esta manera es también cambiar como esta parte de la mentalidad en el que pues hay que poner mucha atención en el tema de la ergonomía. Creo que lo que nos acaba de decir son todas las ventajas que hay detrás de manera puntual estar revisando este tema, conocer cómo las empresas desde su gente, en el área en que se encuentra, esté lo más apta posible para que, además de los temas, la industria es una de los sectores que están más normados. De hecho, es el más normado en diferentes temas que se tienen que cumplir por ley. Pero además de eso, de estar cumpliendo por ley, pues de justamente poder ahondar un poquito más allá en el tema, estar revisando, estar conscientes de esta parte para evitar todo lo que nos acaba de comentar, el tema de lesiones que vayan más allá de algo que a lo mejor incluso, como comenta, ya puede algo grave que ya no pueda tener, va a ser reversible. Y pues evitar este tipo de situaciones. También el día de ayer estuvo aquí con nosotros acompañándonos en parte de nuestras empresas. Entonces en un curso el tema principal fue el tema de la ley silla, esta iniciativa que está de manera muy general para quienes nos están escuchando y a lo mejor no sean conscientes de en qué consiste. Quisiera preguntarle que nos platique un poquito sobre eso y si hay realmente, o sea, si hay un beneficio real y muy, muy general para quien esté escuchando. Ha entrado en vigor ya la llamada ley silla. No es una ley en sí, sino es una modificación que se hizo a la Ley Federal del Trabajo en algunos artículos, y lo que busca esta llamada ley silla, que es como la gran mayoría de la gente la conoce, es justamente evitar en los trabajadores lo que se llama la bipedestación prolongada. ¿Qué quiere decir bipedestación? Pues estar de pie, trabajar de pie. Prolongada, la ley marca que esto es una bipedestación prolongada cuando es de 3 horas o más que las personas están de pie. Y pueden estar de pie estáticos, es decir, en un mismo lugar, o mover un poquito, o caminando. Entonces existen muchos puestos de trabajo, no solo en la industria, también en las empresas de servicios, supermercados, hoteles, restaurantes, en donde las personas realizan su trabajo mucho tiempo estando de pie. Entonces, por eso sale esta llamada ley silla, en donde se obliga a los empresarios, a los empleadores, que ahora se llaman, a proporcionar justamente una silla, un banco, o hacer una pausa dentro de la jornada de trabajo, si es que no se puede poner una silla exactamente en el puesto de trabajo, para que también los colaboradores puedan recuperarse del cansancio y el efecto de estar parados todo el día. Ese es el propósito, pero también obliga a los trabajadores a justamente sentarse. Entonces aquí hay un tema que yo comenté ayer en el curso, que es un cambio cultural. Estamos muy acostumbrados los latinoamericanos a que el trabajo debe ser pesado. Entonces me ha tocado ver, de hecho en alguna empresa, el trabajador tenía su silla y no se sentó. No lo usaba. No lo usaba. ¿Por qué? Entonces le pregunté, ¿por qué no te sientas? Oh, es que soy nuevo. ¿Sí? ¿Y eso qué? No, pues es que... Entonces entendí yo, ¿verdad? Si lo ven sentado, a lo mejor tiene temor de que piensen que está descansando cuando debe estar trabajando. Wow. ¿No? Entonces, a veces la misma persona que es el trabajador rechaza de pronto eso por miedo a que le digan que es flojo, que está descansando. Pero también los supervisores o los jefes pueden traer esa idea. Sí. De que, a ver, aquí no vienes a sentarte, tú vienes a trabajar. Entonces, no es tan sencillo en la práctica ya y llegar a implementar esta ley silla, porque además se tiene que elegir la silla adecuada, justo, correcta, exacto. Y que eso no se convierte en un riesgo.
Ujú. Hubo un caso en una compañía que compraron unas sillas con ruedas, con rodajas. Ujú. La persona se vino hacia atrás para sentarse y claro, no vio, se subió a la silla, pero se fue detrás y se golpeó la cabeza. Híjole. Entonces, es bien importante que las empresas pues no tomen a la ligera esto Ujú. y que seleccionen adecuadamente también el tipo de silla adecuado a la tarea que se va a realizar. Claro. Justo hoy que bueno que comentó era ahora una de mis dudas que tenía, si se debía cumplir exactamente con algunas, sí, en específico, con o sea, algunas reglas básicas para este tema, porque justo es de por sí, como comenta, hay lugares en centros de trabajo en el que no es posible poner una silla a lo mejor de ciertas dimensiones o de cierto tamaño y no puede ser ahí y a lo mejor sí tiene que ir, como comentó, que de irse a otra parte, a lo mejor cercana para tomar ciertos descansos, pero este ejemplo que nos dio, desgraciadamente, que sucedió a esta persona y que pues es la parte de que tenemos que revisar muy bien justamente cómo es que se aborda esto. Es Y correcto. muchas gracias. El tema también quisiéramos preguntarle es el tema de la diferencia entre fatiga física y fatiga mental. También entra la parte de la fatiga mental en el tema de ergonomía. Así es, hay una división de la ergonomía que se llama ergonomía cognitiva y esto tiene que ver con los procesos mentales que se requieren para realizar determinados trabajos. Pongo un ejemplo, por ejemplo, aquí tú tienes una consola Ujú. de audio y tú puedes estar observando cuando estamos hablando cómo se están moviendo estos indicadores del volumen y tienes unos botones de diferentes colores, uno rojo, uno amarillo, uno azul, etcétera. El diseño también de los controles de volumen, todo eso está diseñado para que las personas les facilite o se les facilite el poder usar los equipos, sobre todo monitores, equipos electrónicos, PLCs. eh, Imagínense también los centros de control, donde tienen ahí las cabinas una cantidad muy grande de diferentes monitores. Un software que, por poner el ejemplo muy conocido de Windows, ¿no? Ujú. Que te manda un icono y tú ya sabes qué quiere decir eso. Sí, Te manda un mensaje. Entonces hay una interacción entre los equipos, sobre todo electrónicos, que el ser humano lo tiene que interpretar. Y cuanto más clara sea la señal, menos carga mental. Pero si tenemos imagínense ustedes una televisión o un monitor donde la imagen no es nítida, donde hay ruido visual. ¿Qué es esto? O sea, hay cierta señal distorsionada, interferencia. Entonces te cuesta más trabajo interpretar eso. Y eso genera carga mental y a la postre una fatiga mental. Un ejemplo más, a veces tiene que ver cómo está dispuesto el equipo de cómputo en una estación de trabajo. ¿Qué sucede si yo tengo una pantalla, pero atrás de mí hay una ventana que está reflejando la luz en el monitor? Entonces esa viene a representar también una carga visual mayor a que si no estuviera ese reflejo. Me cuesta más trabajo concentrarme porque no veo muy bien y esa carga mental te va a fatigar. Se va acumulando. Se va acumulando. Y al final te sientes fatigado y dices, ¿por qué? ¿Verdad? Y no capta a las personas a veces un problema tan sencillo como ver, voy a cambiarme de lugar y con eso voy a evitar ese reflejo y entonces voy a trabajar más eficientemente. Ok. Qué interesante. La verdad es que estos ejemplos que nos dio me pusieron a pensar demasiado en el tema de que justo a veces también por el tiempo, a lo mejor acostumbrarse justamente ya en el lugar, en el trabajo en el que estás, a veces ya pasas como, o das por ello ciertas cosas y hasta que no te puedes analizarlas dices, es verdad, en este caso de un reflejo que ya me estorbó, o sea, cositas que te pasan diariamente
pero no lo analizas a fondo. Ujú. Realmente sí son cuestiones que a la larga ya justamente con las horas, los días, la semana, ya empiezan a ocasionar pues sí, ciertas cuestiones que sí pueden ir directamente a una parte de una falta de productividad por ciertas cuestiones. Y por ejemplo, mira, otro ejemplo, imagínense ustedes un call center donde están en un área abierta, no sé, 20 personas contestando teléfonos, todos hablando al mismo tiempo. Híjole. El ruido, y no tiene que ser un ruido muy intenso, pero un ruido que te ocasiona una interferencia. Cuando tú tienes que poner atención a la llamada que traes y estás escuchando las voces de otras personas que a veces alzan la voz precisamente porque no No escuchan escuchan. bien, entonces eso se convierte en un ruido ambiental que es molesto y que te cuesta trabajo concentrarte en la conversación que traes. Eso también te genera carga mental. Así es que hay muchos factores y existe por eso también la ergonomía ambiental. Ok. Entonces ahí tiene que ver la iluminación, la ventilación y el espectro sonoro del área. Y máxime cuando se trata de cuestiones a lo mejor hasta delicadas, como estar tratando un asunto por teléfono con un cliente, con una persona, y de pronto te produce estrés e irritabilidad el ruido. Sí, sí, ¿no? La gente que nos está escuchando, yo creo que ya se identificó con varias cuestiones ahí en Ciencia de Trabajo, que es importante. Primero también, si muchas veces tú como colaborador de una empresa no te percatas de ciertas cosas, pues mucho menos también a lo mejor pues los altos mandos y todo, y qué importante es tener también una comunicación para también de manera que salga de uno mismo, pues comentar eso, que he detectado esto o esta cuestión a mí me complica por esto y así también poderlo compartir pues, Ujú. para que pueda también hacer llegar y poder resolver ciertas cuestiones en planta. Aquí te traigo un tema que le puse salud positiva en el trabajo, más allá de evitar lesiones. Hay una pregunta que dice, ¿qué señales tempranas nos da el cuerpo antes de una lesión seria? Y creo que esto lo quiero abordar por el tema también, te lo comenté un poquito, de qué importante también es estar atentos a qué señales te da tu propio cuerpo Ujú. de las fatigas que puedes enfrentar en tu trabajo, ¿no? De repente también normalizamos mucho el que ya traigo aquí de repente un dolorcito en el cuello y nada más lo hago así, me muevo poquito y de repente ya ese dolor dije, ya se pasó y llega al día siguiente y ese dolor ahora ya está el doble, ahora ese dolor ya es más fuerte y dices, yo pensé que se me iba a quitar y por el mismo en el trabajo, la parte también sí, justamente cultural que comentó, de Sí. que no, es que si yo digo que me estoy sintiendo mal y todo, no van a hacer caso o sentir que está en riesgo tu propio trabajo Ujú. por decir estos detalles. Entonces, era sobre la pregunta directamente en este aspecto, ¿qué es lo que recomienda? Sí, hay indicadores muy claros de cuando no existe ergonomía Ujú. en alguna estación de trabajo. Justo lo que acabas de mencionar, el sistema musculoesquelético del cuerpo nos empieza a mostrar algunos síntomas. Eh, Tensión muscular en el cuello, en los hombros, en los brazos, en las manos, entumecimientos. Esos son algunos síntomas que nos están indicando que hay un sobreesfuerzo, una sobrecarga en ese segmento corporal. Ujú. Y en la parte mental, uno de los indicadores muy claros son la tasa de errores que empieza a cometer una persona cuando ya empieza a haber fatiga mental. Olvidos, equivocaciones, eh, este tipo de errores que a veces pasan desapercibidos porque no se relacionan directamente con la fatiga o con las condiciones que está la estación de trabajo. Se normalizan. La gente dice, no, pues es normal que yo me canse, pues porque estoy trabajando, ¿no? Ujú. Todo el mundo sale cansado de trabajar y eso cuando se convierte ya en una cultura, en una empresa, sobre todo en aquellas que trabajan de más tiempo. México es el país, todo el mundo que trabaja más horas a la semana. Y justamente pues eso genera un desgaste, una fatiga, un desgaste.
Y los síntomas a veces tampoco se toman con la seriedad adecuada para tratarlos a tiempo. Una Ok. persona no va a ir al médico cuando de pronto siente tensión muscular en el cuello y los hombros. Simplemente dice, ay, pues voy a descansar al rato o me tomo una pastilla. Y como tú bien dices, a veces esas lesiones se empiezan a agravar. Y Ujú. llega un momento en que ya de plano tienen que ir al médico y muchas veces la lesión ya avanzó a un grado que genera incapacidad, por ejemplo. Sí, 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 sí. De acuerdo, y es bastante pues importante aquí retomo el tema de cultura, de darnos esa cultura de justamente entre más trabaje o entre más me sobreesfuerce, porque muchas veces es un tema de sobreesfuerzo, no es un tema de que hagas para lo que fuiste contratada, sino a lo mejor por esa parte de la cultura de no tengo que demostrar más y todo, estás poniendo en riesgo ciertas partes de tu salud. Es importante revisar el tema de también uno mismo, estar consciente siempre de su cuerpo, de que se comunica. Y sobre todo esto me lleva a otra pregunta que ya para terminar quisiera hacerle. Eh, Hay una pregunta, ¿cómo lograr que la ergonomía forme parte de la cultura organizacional y no sea solo una capacitación más? Creo que es una pregunta bastante compleja Ujú. en el tema de lo que en sí conlleva, pero ¿qué nos puede decir? Que justamente no se queden las empresas nada más en un tema de una capacitación, sino que se vuelva ya parte de su cultura, estar siempre pendiente de esos temas. Bueno, de entrada debe haber algo en el empresariado y en los propios trabajadores, cuando hablas de cultura, que se llama conciencia. ¿Sí? Y muchas empresas hablan de conciencia social, de cuidar a su gente. Hoy por hoy hay un problema generalizado, al menos en México, de rotación de personal. Eh, ya las generaciones nuevas tienden a no permanecer mucho tiempo en un trabajo. Y esta rotación de personal impacta muchísimo a los costos de las empresas. Entonces, la ergonomía es una estrategia, si lo queremos ver como estrategia de negocio, que busca el bienestar de las personas en el trabajo. Y la persona tenga una estación de trabajo confortable y le permita realizar su tarea sin un exceso de fatiga y mucho menos alguna lesión muscular. Eso en un confort también ambiental, que se modere el tema del ruido, una buena iluminación, una ventilación. Todos esos factores contribuyen a que el trabajo sea incluso disfrutable para las personas. Ujú. Entonces, las estrategias de las empresas que apuestan a la ergonomía diseñan las áreas de trabajo, las herramientas que usan, etcétera, para que sea armónica con las personas Ujú. y de esta manera pues puedan ser más productivas, ¿no? ¿Y qué tienen que hacer estas empresas? Pues incluir en un sistema de gestión integral de lo que es la salud en el trabajo, la ergonomía como parte de un sistema de gestión. Hay empresas en donde se capacita a las personas de un área de trabajo determinada en un departamento y se encargan de vigilar precisamente las condiciones para que sean siempre adecuadas. Y eso ya se forma parte de la cultura. Pero claro, hay que trabajar para poder implantar un sistema de gestión que incluya la ergonomía en todos sus factores. Ya mencioné la ergonomía cognitiva, Ujú. la ergonomía ambiental, la ergonomía biomecánica, que es la que cuida las situaciones osteomusculares. Y bueno, pues cuando esto ocurre, se puede mantener en un sistema de gestión que se esté mejorando constantemente, ya lo que es parte, ya como parte propia de la empresa. Excelente. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos en este episodio. Le queremos agradecer mucho que está aquí con nosotros. Agradecer también a todas y todas las personas que nos escuchan en el engranaje. Muchísimas gracias por estar aquí. Es bienvenido cuando quiera, cuando guste. Aquí puede seguir con nosotros. Y pues bueno, nada, agradecer a todas las personas que nos están escuchando. Van a aparecer las redes sociales del engranaje y desde luego las del doctor por aquí abajito para que puedan pues estar al pendiente de los nuevos episodios que subamos y puedan conocer un poquito más
acerca también del trabajo del doctor. Y pues muchas gracias nuevamente. Y quisiera por aquí poner unos aplausos para terminar este episodio. Y pues nos vemos en la próxima. Hasta luego. Nos vemos. Gracias. Gracias. Las ideas y opiniones aquí expresadas pertenecen únicamente a sus autores y no necesariamente reflejan el punto de vista de IEMAC.